las vamos a llamar filtros, ¿sí? Y nosotros podemos tener varios filtros interconectados unos detrás de otros, ¿sí? En algo que vamos a llamar pipeline, ¿sí? Que sería, digamos, traducido al español como una especie de caño, tubería o algo por el estilo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con estas funciones que estoy llamando filtros? Que los filtros pueden funcionar, ¿sí? Sobre un elemento de la secuencia o sobre un conjunto, un subconjunto de los elementos de entrada, ¿sí? Por ejemplo, cuando están calculando, por darles un ejemplo que a lo mejor vieron en algún momento, ¿no? Están calculando una media móvil, ¿sí? Vas calculando la media, ingresas otro dato, recalculas y así vas, ¿no? Va ajustándose. O tienes una ventana y vas calculando datos sobre esa ventana de información que vas recibiendo, ¿sí? Este tipo de stream o digamos, esta idea, ¿no? Del stream, digamos, puedes hacer analogía muy fácil con literalmente streaming a través de internet, ¿sí? Que empieza a transmitir, y tú vas recibiendo y vas mostrando. ¿Qué haces tú normalmente, por ejemplo, si fuera video? Tú agarras y recibes la información, a lo mejor de un frame, ¿sí? De un cuadro de video y del audio, procesas eso, lo muestras, ¿sí? Y mientras llega a eso, estoy sobresimplificando la cosa, ¿no? Obviamente hay buffers, hay otro montón de cosas, pero vas así, ¿no? Como que procesas el bloque del cuadro que vas a mostrar. Te llega otro bloque para el siguiente cuadro que vas a mostrar en pantalla, y así vas. Y lo vas procesando eh, digamos, un subconjunto de los datos o por una unidad de datos. En otras circunstancias, tú agarrarías, digamos, y tienes toda la información al principio. En este caso, tú no sabes en verdad cuánto más datos vas a recibir. ¿De acuerdo? Simplemente vas recibiendo, vas procesando, vas recibiendo, vas procesando. Estos flujos, sí, como ya se habrán imaginado, seguramente ya dedujeron, los podemos clasificar en los flujos de entrada y flujos de salida, ¿sí? Flujo de entrada cuando estoy leyendo de algún sitio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo le había dicho que estos flujos los utilizamos básicamente para leer o escribir en alguna fuente, ¿sí? O en algún destino. En este caso, por ejemplo, yo puedo tener un stream de datos para leer del disco duro, ¿sí? Entonces, en ese caso sería un flujo de entrada. Pues lo que estoy haciendo es buscando información y trayéndome esa información. Lo mismo podría ser que yo quiera escribir, por ejemplo, un archivo en el disco duro. Entonces, en ese caso voy a tener un flujo de salida, ¿de acuerdo? Yo les estoy diciendo disco duro por decirle un disco duro, sí, lo mismo podría ser escribir en una memoria, escribir en un dispositivo, no sé, en la tarjeta de sonido de la computadora, eh, no sé, en la tarjeta de red, por ejemplo, que digamos sería la más típica en nuestro caso, ¿no? Entonces, bueno, como ven, esto de stream o secuencia, digamos, es bastante intuitivo, ¿no? Porque se llama así. ¿Qué pasa entonces con estos streams? Que nos dan una ventaja también que nos podemos hasta cierto punto abstraer del origen y el destino de esos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí es verdad que lo vamos a ver más adelante, que yo tengo que adaptarme para saber obviamente de dónde voy a leer o dónde voy a escribir, porque tiene que saber leer o escribir de ese dispositivo, ¿sí? Pero, digamos, de ahí en adelante el procesamiento puede ser transparente, ¿sí? O sea, yo estoy recibiendo un flujo de datos y yo proceso ese flujo de datos de la misma manera, no me importa de dónde venga, en principio, ¿sí? Vamos a ver más adelante que no es tan extremo esto de no me importa dónde venga, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de streams, ¿sí? Más allá de flujo de entrada y flujo de salida, hay varias categorías y algunos streams hablan, o no directamente obviamente, pero digamos, son la primera interfaz que tenemos con estos dispositivos, ¿de acuerdo? Eh, Bien, eso es lo que vamos a llamar, que vamos a empezar a hacer wrap de las transmisiones, ¿sí? Ya vamos a ver esto, que no sé si era creo que es la próxima diapositiva, de hecho. Sí, ok. ¿Qué pasa, no? Yo les había dicho que había una clase base que se llamaba Stream, esto hablando de .NET, Java debe ser más o menos la misma cosa, ¿sí? De aquí llévense más el concepto, los conceptos que otra cosa, ¿sí? Bueno, tengo una clase que sería, en verdad es la clase base, que es una clase abstracta que se llama Stream, ¿sí? Eh, y nada, al final, lo que les decía, esto es una abstracción para manejar secuencias de bytes, ¿sí? Puede ser de un archivo, puede ser de donde venga, eh, no sé, tarjeta de red, por TCP/IP, lo que sea, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros usamos esta clase stream nos provee, o una de las cosas que nos provee, son operaciones, así que nos van a permitir leer de stream, ¿sí? Nos van a
permitir escribir en los streams, ¿sí? Que al final escribir en stream es escribir en el dispositivo o en el medio físico que está detrás, ¿sí? Pero también hay una operación que es buscar en stream, ¿sí? Cuando digo buscar, en realidad me refiero a modificar, ¿sí? O posicionar un cursor dentro de la secuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Sí? Para nosotros tener esta funcionalidad de búsqueda, depende de dónde estemos leyendo los datos. Por eso digo, o sea, nos abstraemos, pero hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo voy a leer de una tarjeta de red, eh, normalmente no vas a poder hacer la búsqueda. ¿Por qué? Porque yo recibo información, proceso, recibo información y proceso. Yo no puedo agarrar y mover el cursor a cualquier parte de la información porque no tengo disponible toda esa información. Diferente sería el caso, por ejemplo, si yo estoy leyendo de memoria o estoy leyendo un archivo, ahí sí yo puedo decir, bueno, no sé, por decirlo de algún modo, vete a la línea tal del archivo, ¿sí? O vete a esta posición de memoria, porque tengo, digamos, la posibilidad de moverme en eso. En la tarjeta de red no le puedo decir al tipo, muévete esta posición, no tengo esta posición, ya no me la han mandado o ya te la mandé hace 1000 años, ya la procesaste y ya se perdió. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a depender de la fuente de datos que esté respaldando la información. Entonces, van a ver que, no voy a entrar mucho en ese detalle, pero hay unas propiedades, ¿sí? Que se llaman can read, can write, can seek, ¿sí? Que te permite ver, dependiendo de qué stream, qué tipo de stream estén utilizando, qué operaciones vas a tener permitidas, ¿sí? Bien, más allá de eso, sí, si se fijan en la diapositiva, ven que hay, voy a decir, tres categorías, sí, más allá de flujo de entrada y flujo de salida, hay tres categorías. Tienen los streams que tienen que ver con el medio de respaldo, sí, tienes otros streams que se llaman decoradores, que son los que tienen en el medio, y después tienen los streams adaptadores, sí. Y fíjense que acá abajo hay un ejemplito, o sea, en realidad es una extracción de una parte del código, y fíjense cómo se va haciendo como un wrap, ¿sí? Uno dentro del otro. Entonces, primero, por ejemplo, creamos un stream de tipo un file stream, ¿sí? Para leer archivos, ¿de acuerdo? Este file stream, que sería, digamos, esta que está acá, va a permitirnos leer archivos del disco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le vamos a pasar? Bueno, le vamos a pasar, vamos a hacer un open, ¿sí? Pero le vamos a pasar un path de un archivo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Después yo tengo los streams de decoración, que son estos que tengo acá. ¿Sí? Por ejemplo, tengo este gzip y este deflate que tienen que ver con compresión. Tengo, perdón, este que está acá, ¿sí? Que tendría que ver con encriptación. Y este que está acá, que es básicamente un buffer, que creo que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente para optimizar los tiempos de lectura y escritura. Más adelante entramos en ese detalle, ¿de acuerdo? Y por último tenemos estos que están acá, que son los adaptadores, ¿de acuerdo? Que en este caso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si voy a leer texto plano, a lo mejor un archivo de texto, puedo utilizar este al final, ¿sí? Como digamos, como último stream, para yo poder manejar, digamos, de forma simple la información como si fuera texto, ¿sí? Diferente, por ejemplo, si fueran datos binarios que quiero leer o si fuera un XML, cada uno tiene su propio adaptador, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, yo lo que voy haciendo es como un wrap y un stream depende del anterior, por ejemplo. Fíjense que aquí este stream de gzip, que también vamos a ver más adelante qué es gzip, cómo funciona, etcétera, ¿sí? Depende de que yo use este reader. ¿Sí? Este reader que está acá es el file stream, ¿de acuerdo? Que está leyendo el archivo. Entonces, este está leyendo el archivo, este ponte tú que en este caso lo descomprime, ¿sí? Y este que está acá me permite trabajarlo como si fuera texto plano, por decir algo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, van como encadenados, por decirlo de algún modo. Escoge de dónde vas a leer, escoge alguno de estos decoradores si es que lo vas a usar. Normalmente se usa este buffer stream, por lo menos, ¿sí? Y después, bueno, dependiendo de lo que quieras leer o cómo lo vayas a leer, puedes utilizar uno de estos adaptadores que tienes acá. Aquí una cosa importante, sí, es que cada vez que utilicen cualquiera de estos objetos de tipo stream, tienen que liberar los recursos, ¿de acuerdo? Normalmente podrías hacer simplemente un using, ¿sí? Haces using. Cuando llegues al final del bloque va a hacer un dispose de todo lo que utilizó, porque si no, entonces vas a empezar a tener problemas, por ejemplo, si es un file stream, que puedes dejar tomado el archivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces el archivo está abierto, ponle tú que lo abriste para escritura, bueno, quedó tomado el archivo, no lo vas a poder procesar en ningún otro lado porque tú lo dejaste tomado y nunca soltaste ese stream, nunca lo cerraste. ¿De acuerdo? Eh, bien, a ver si se me olvida algo, porque creo que no. No. Bien, ¿se entiende hasta ahora, muchachos? Bien. Bueno, continuamos entonces. Bien. Eh,
Aquí vieron que yo les venía hablando siempre del tema de socket, de TCP puro, que es como a más bajo nivel, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, hay un tipo de stream que es el network stream, ¿sí? Que te permite abstraerte un poco, ¿sí? De hecho, lo pueden usar en el proyecto si quieren, ¿de acuerdo? Abstraerte un poco del tema de la conexión, ¿sí? Te va a simplificar el código, se va a integrar más fácil con otras APIs de .NET, ¿sí? Con otras clases, ¿sí? De .NET. Eh, Te permite trabajar igual con un TCP, UDP, ¿sí? Te puedes adaptar, cambiar el protocolo sin mayor tema. Eh, Además, bueno, vas a tener otras funcionalidades, por ejemplo, puedes utilizar directamente el tema del gzip, que ahora vamos a ver. ¿Se acuerdan que era uno de los requisitos, era que los archivos eh, que iba a servir el servidor en el proyecto que ustedes van a hacer era que fueran comprimidos, ¿de acuerdo? Que había un encabezado que decía si estaba comprimido o no, etcétera, etcétera. Bueno, les conviene entonces en ese caso usar un network stream, ¿por qué? Porque tiene una vez el stream que les puede comprimir, ¿sí? Y bueno, básicamente les va a simplificar la vida, digamos, como para hacer el cuento corto, usar un network stream que utilizar un TCP client, TCP listener, leer a mano todo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Ok, eso digamos por el tema de stream, que creo que no tiene, digamos, mayor ciencia. Sí, es un mecanismo para leer y escribir datos de alguna fuente. La fuente, la memoria, el disco duro, no sé, la tarjeta de red, etcétera. ¿Sí? Lo puedes, seleccionas un stream para leer, dependiendo de la fuente, o para escribir. Uno intermedio que es el decorador, que es por si quieres usar un buffer o por si quieres comprimir, si quieres descomprimir, etcétera. Y el último que depende de cómo quieres ver lo que estás leyendo. Si lo quieres ver como texto, si lo quieres, si es un XML, si es binario, etcétera, como para simplificar el procesamiento. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí entonces vimos, ¿no? Bueno, está bien, puedo leer archivos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, no? Como nosotros enfocamos todo en verdad hacia la transmisión sobre redes, igual esto aplicaría para almacenamiento también, tenemos que entrar en un tema de compresión necesariamente. ¿Por qué? Pues el gzip, que es una de las cosas que le estamos pidiendo para el proyecto, habla básicamente de comprimir, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Compresión. Bueno, ¿vieron algo de compresión, algoritmos con pérdida, sin pérdida en algún momento de la carrera? Creo que no, ¿no? No, no, profe. Ok, bueno, les comento, ¿sí? Cuando comprimimos algo, ¿vieron cuando hacen un punto zip, un punto raro, cualquier cosa de eso? O cuando hacen una imagen, por ejemplo, en JPEG o cosas por el estilo, lo que estamos haciendo al final es comprimiendo, ¿sí? Es decir, estamos reduciendo la cantidad de datos que estamos utilizando para almacenar o transmitir esa información, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es cambiando la manera como, no voy a decir presentamos, ¿sí? Cómo ensamblamos, ¿sí? Cómo codificamos esa información para utilizar menos bits, ¿sí? Pero manteniendo la información o buena parte de ella. Ahora vamos a ver a qué me refiero con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo compresión con pérdida y puedo tener compresión sin pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, la compresión sin pérdidas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace o qué me garantiza? Que cada bit de datos que yo escribí en el archivo, ¿sí? O mejor dicho, que yo comprimí cuando lo comprimí, yo lo voy a recuperar íntegramente, tal cual estaba, digamos, en la presentación original, una vez yo lo descomprima, ¿de acuerdo? O sea, que la información que voy a tener una vez descomprimido el archivo es idéntica a la original, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Esto, por ejemplo, ¿sí? Si tú tienes, no sé, un archivo de Word, un archivo ejecutable, a ti no te interesa que se pierda información, porque obviamente si hiciste tu código, no vamos a simplificarlo, lo comprimiste y perdiste parte de ese código, no tiene sentido, ¿sí? Porque no va a tener la misma funcionalidad, no se va a comportar igual, capaz ni funciona, porque no tiene toda la información que necesita tener, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú mandas un documento en Word, no te sirve que, bueno, se perdieron la mitad de las palabras porque lo comprimí, no tiene absolutamente ningún sentido, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos, solemos utilizar algoritmos de compresión sin pérdidas, ¿sí? Después tenemos la contraparte, que son los algoritmos de compresión con pérdida, ¿sí? ¿En qué caso utilizamos los algoritmos de compresión con pérdida? Cuando nos podemos aprovechar básicamente de las limitaciones que tenemos como humanos o que nuestros sentidos tienen, ¿sí? O sea, lo puedo utilizar cuando quiero procesar audio, o mandar audio o transmitir audio, cuando quiero mostrar imágenes, almacenar imágenes, videos, etcétera, ¿de acuerdo? Que en esos casos nosotros podríamos aceptar cierto nivel de pérdida y posiblemente ni siquiera lo notemos, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer lo que tenemos en pantalla. Fíjense que esa es una imagen, en verdad
La imagen original es la de la izquierda que pesaba 738K, ¿sí? Y tengo otras 3 imágenes a la derecha. Bueno, esas 3 imágenes están a la derecha, ¿sí? Bueno, les muestro aquí mejor. Esta es la original, ¿de acuerdo? Esta es compresión sin pérdida, ¿de acuerdo? Es que yo comprimí, pero cuando descomprimo obtengo exactamente esta imagen de la izquierda. No perdí datos, no perdí información. Después tenemos esta que está acá, que fíjense que además la compresión es una barbaridad, ¿no? Pasamos de 630K a 147. En verdad no, pasamos de 738 a 147, lo que haciendo la cuenta fácil creo que es un quinto del tamaño, más o menos un quinto del tamaño de la imagen original, ¿de acuerdo? Y si se fijan, ¿sí? No se nota mayor diferencia entre la imagen original y esta que tiene compresión con pérdida, ¿sí? ¿Qué pasa? Depende del algoritmo que estén utilizando, depende del nivel de compresión que estén aplicando, etcétera, ¿de acuerdo? Y después tenemos otra, ¿sí? Que también es un algoritmo de compresión con pérdida, posiblemente incluso es el mismo algoritmo que se utilizó acá, pero donde, digamos, fuimos un poquito más avariciosos y le dijimos comprímela más, ¿sí? Comprímela más hasta un punto que llegó a menos del 10% de lo que pesaba la imagen original, pero no sé si lo llegan a apreciar, ¿sí? Por la diapositiva, pero esta sí perdió color, se ve como pixelada. Aquí sí se ve, digamos, fácil el efecto de la pérdida de información que hay. Si bien, digamos, se logra recuperar bastante bien la imagen original, ¿sí? O sea, seguimos sabiendo que es un girasol, seguimos sabiendo que tiene el cielo de fondo, etcétera, etcétera, pero no se ve igual de bien que el resto, ¿de acuerdo? Entonces aquí empezamos a utilizar algoritmos de compresión con pérdidas. Cuando yo lo descomprimo, no voy a obtener exactamente la misma información cuando hablo de bits, ¿sí? Bits, bytes, lo que sea, no voy a obtener exactamente lo mismo que el original, pero no me importaría en muchos casos que esto ocurra. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, utilizo un algoritmo de compresión con pérdida que llegue a este nivel, ¿sí? Digamos, el usuario sigue viendo un girasol y lo sigue viendo en relativa buena calidad. Entonces, a lo mejor ahorrarme un quinto, si este 20, bueno, este 80% en realidad de datos, de transferencia de datos o de espacio de almacenamiento, me vale la pena, sí, para sacrificar ese poquito de calidad en esta imagen. ¿Se entiende la idea, muchachos, de lo que es compresión sin pérdida y compresión con pérdida? Bien. Aquí entre compresión con pérdida tienen, por ejemplo, JPG, ¿sí? PNG, tienen MPG, ¿sí? Para video, MP3, todo eso es un algoritmo de compresión con pérdida, ¿de acuerdo? Algoritmos de compresión sin pérdida, por ejemplo, zip, RAR y gzip, ¿sí? ¿Por qué les digo gzip? Porque es el que vamos a utilizar para el servidor web. En el servidor web no nos conviene tener algoritmos de compresión con pérdida, ¿por qué? Pues si transfiero, por ejemplo, un archivo HTML, no me sirve que no le llegue toda la información al usuario, ¿de acuerdo? Una cosa que hay que tener en cuenta cuando usamos algoritmos de compresión es que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque primero, si son archivos que ya están comprimidos, volverlos a comprimir te puede generar más bien archivos de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque le agrega un overhead, ¿sí? Y puede ser contraproducente. El otro caso donde puede ser contraproducente es cuando estemos trabajando con archivos que son muy pequeños, ¿sí? No sé, menos de un K, por ejemplo. Porque a lo mejor es tan poca la información que hay en el archivo que comprimirlo también te puede generar un archivo o del mismo tamaño, pero tienes la sobrecarga de procesar la compresión y la descompresión, o directamente le puede dar un archivo más grande porque le agregaste overhead para, digamos, especificar cómo está comprimido y poderlo descomprimir. Ahora, igual, sí, en la próxima diapositiva vamos a hacer una mini corrida, ¿sí? Sencilla de cómo funciona gzip, ¿sí? Como para que se hagan una idea en su mente de, ok, esto es lo que está haciendo de fondo, ¿sí? La idea obviamente no es que ustedes implementen ese algoritmo, ¿sí? Ese algoritmo es un algoritmo súper conocido que se utiliza en un montón de cosas y hay un montón de librerías que ya lo hacen. Fíjense que tanto que dentro de las API estándar de .NET hay un stream que es para gzip, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, para explicarle un poquito más de gzip, sí, pasa que en verdad creo que me adelanté, ya se los comenté casi todo, pero es un formato de archivo, sí, para comprimir. En verdad el formato de archivo no comprime, o bueno, sí. O sea, es una manera de presentar la información comprimida en realidad, ¿de acuerdo? Vieron los que a lo mejor se meten un poquito más o han estado más tiempo, mejor dicho, metidos en este mundo de la computación, que alguna vez han trabajado con Linux, que supongo que más de uno de ustedes le ha tocado, ven cuando ven por ahí un tar.gz, ¿sí? Bueno, ese GZ es de gzip, quiere decir que está comprimido con gzip, ¿de acuerdo? Bueno, gzip
se basa en dos algoritmos, ¿sí? Que son esos que están viendo ahí. El LC77 y la codificación de Hoffman. Ahorita vamos a ver cómo funcionan estos dos algoritmos, ¿sí? Y por qué se utilizan esos dos algoritmos para lograr, digamos, un archivo más pequeño. ¿De acuerdo? Bien. GZIP, bueno, creo que se los comenté. GZIP es un algoritmo de compresión sin pérdida. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Bien, aquí vamos a hacer una mini corrida, ¿sí? De cómo funciona esto. Eh, la información, sí, cuando se arma, cuando se codifica con el algoritmo este LZ77, lo que vamos a hacer es crear, voy a llamarlo tuplas, ¿sí? O sea, vamos a presentar los valores de esta manera, como esto que tienen acá. Déjame ver si les pongo, no es más fácil. Como acá, ven que dice 0,0x, ¿sí? Después aquí dice 1,1, 0,0y, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí en verdad? ¿Sí? Perdón. Nosotros vamos a tomar, venimos para acá, esta es nuestra cadena de texto que queremos comprimir, ¿de acuerdo? Nuestra cadena de bytes, no importa, lo estamos representando como letras para simplificarlo. Entonces tengo aquí una X, ¿sí? Entonces yo agarro y tomo la posición X. Y esto que está acá, ¿sí? Lo que dice es, vas a retroceder 0 bytes, ¿sí? Y vas a copiar L bytes, ¿de acuerdo? Esto igual se los dejo en el PDF que les subo. Pero es esto es cuántos bytes voy a retroceder y cuántos bytes voy a copiar, ¿de acuerdo? Entonces aquí no voy a retroceder ni copiar nada porque es la primera vez que me consigo con la X. Entonces yo agarro y tomo la X, ¿de acuerdo? Después vengo y leo el segundo y yo veo, ok, ya va, esta X ya yo la conozco, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, voy a retroceder un byte y copio un byte, ¿de acuerdo? Después vengo para acá, veo la Y no la tengo todavía registrada en ningún lado y le digo, bueno, 0, 0, ¿sí? No voy a retroceder ningún byte ni voy a copiar ningún byte porque esta es la primera vez que encuentro la Y. Lo mismo me pasa con la Z, 0, 0, ¿sí? Después vengo con la Y de nuevo, porque veo, mira, ya va, pero la Y yo la conozco, entonces voy a retroceder dos posiciones, 1 y 2, ¿sí? Y copio un byte, o sea, copio este byte que está acá, ¿de acuerdo? Después vengo otra vez para acá, veo otra Y y le digo, bueno, ya va, yo la Y la conozco. Entonces en este caso retrocedo una posición y copio un byte, ¿de acuerdo? Entonces retrocedo una posición que sería esta y copio un byte, ¿de acuerdo? Y después viene, digamos, se empieza a complejizar, en el sentido de que comprime más, y veo que tengo esta secuencia XYZ, ¿sí? El algoritmo se da cuenta y se llama por esta secuencia XYZ, yo la conozco. Aquí tengo una secuencia XYZ. Entonces le digo, vas a retroceder 5 bytes, retrocedo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y copia 3 bytes, copia XYZ, ¿de acuerdo? Entonces yo voy armando, digamos, voy a llamarlo diccionario, ¿sí? Voy armando todo esto que está acá, toda esta sentencia que está acá, y después le voy a aplicar un algoritmo de codificación Hoffman. Esto que les escribí hasta ahorita es el LC77, ¿sí? Y después viene y le aplico un algoritmo de codificación de Hoffman, que ahora se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero fíjense acá, ¿sí? ¿Cuánto fue la compresión? De 9 bytes, que son 72 bits, pasé a 14 bits, ¿de acuerdo? Después que le apliqué esta codificación de Hoffman. Quiere decir que tuve una compresión de 80,55%. Que si tomas en cuenta que todo esto lo vas a transferir por internet, por ejemplo, es un golazo. Quiere decir que la carga de tu página, por ejemplo, hablando netamente de la transferencia, te puede tomar solo el 20%, son 80% menos de lo que te hubiese tomado en otras circunstancias. ¿De acuerdo? Porque además tomen en cuenta que no es un solo archivo. Las aplicaciones modernas tienen 2 millones de archivos con 2 millones de librerías que traen de 2 millones de sitios diferentes. ¿Sí? Bien. Entonces, el primer paso, aplicamos el algoritmo LZ77, que es el que les decía, no, voy para atrás, copio tantos bytes, esta letra la conozco, voy para atrás, copio tantos bytes. Y después viene este tema del algoritmo de codificación de Hoffman, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Qué vamos a agarrar? Fíjense esta palabra que está aquí, bookkeeper. Igual ahí le dejo toda la descripción, pero si se las leo creo que va a ser peor. Tengo estos caracteres, ¿sí? ¿Cuántos caracteres distintos tengo? Tengo la B, la O, la K, la E, la P y la R, ¿de acuerdo? Entonces tengo estos caracteres y tengo cuántas veces aparece cada uno de esos caracteres, ¿sí? Que para efectos de nosotros sería básicamente esto que está acá, ¿sí? Yo sé cuántas veces aparece la X, cuántas veces aparece la Y, cuántas veces aparece la Z, ¿sí? O la secuencia de X, Y, Z. En este caso los caracteres nada más, ¿sí? Me vuelvo para acá.
Entonces yo, en este caso, porque estamos trabajando con otra palabra, así nada más. Entonces la frecuencia, bueno, la E es la que más aparece 3 veces, ok. Después tengo la O y la K aparecen 2 veces y la B, la P y la R una sola vez. Bien, entonces en total tengo 10 caracteres, ¿sí? ¿Qué hace este árbol de codificación de Hoffman? Agarra y le asigna códigos más cortos, ¿sí? A las letras que más se repiten, ¿de acuerdo? Para que esto funcione, tiene que cumplir con algo que se llama el principio, la condición, el principio de prefijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar y fíjense que los que más se repiten tienen los códigos más cortos, ¿sí? Esta es la representación binaria de estas letras, ¿sí? Después acá es el tamaño en byte que ocuparían previo a la compresión. En este caso sería 8 bits, ¿sí? Que es cada byte, ¿sí? Que usa cada letra por 3. ¿Por qué? Porque aparece 3 veces, me da 24 bits, ¿de acuerdo? Y así para cada una de las letras. En este caso, entonces, la que más aparece, fíjense que tiene el código más corto, ¿sí? El código de Hoffman más corto. En este caso sería 1,0. Y después, la segunda que más aparece, que podría ser la K o la O, ¿sí? Me pone el otro código más pequeño, ¿sí? Fíjense que no hay un 1,1, por ejemplo, dentro del código pequeño, ni hay un 0,1. ¿Por qué? Porque el 1,1 es el prefijo de este código y el 0,1 es el prefijo, por ejemplo, de este código y de este código. Entonces, no voy a poder seguir un camino inequívoco cuando siga este árbol, que ahora vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo agarro y ponemos la raíz del árbol, ¿no? En este caso, bueno, nace acá y yo digo, bien, yo voy a agarrar y me voy a venir para acá o para acá, ¿sí? Y le asigno a este camino un 0 y a este camino un 1. Siempre el que va por la izquierda le pongo un 0, el que va por la derecha le pongo un 1, ¿sí? Simplemente como para seguir una lógica. Y después vengo para acá, al siguiente nodo, y digo, bueno, lo mismo, ¿no? Pongo un 0 hacia la izquierda y pongo un 1 hacia la derecha. Y así voy abriendo el árbol, ¿sí? Hasta que tengo suficientes nodos terminales para todas las letras que tengo acá. En este caso son 6 letras. Y aquí tengo 6 nodos terminales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Yo le voy a asignar el código más corto a las letras que más se repiten. ¿Cuál dijimos que era la letra que más se repetía? La E, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Me voy por acá. 1, 0 es la E, ¿sí? Y el otro es 0, 0 es la K, ¿de acuerdo? O sea, voy concatenando los números que yo voy viendo sobre los conectores entre los diferentes nodos. ¿Qué pasa? Esto en verdad en diferentes corridas te podría dar resultados diferentes, ¿sí? Porque a mí nadie me dice, por ejemplo, fíjense que la K y la O ocupan exactamente, o tienen, mejor dicho, tienen las mismas frecuencias, ¿de acuerdo? Yo perfectamente podría asignarle este código 00 a la O y el 110 a la K, ¿sí? Lo importante es que cuando vaya a decodificar esto, use la misma lógica, ¿de acuerdo? O sea, use el mismo árbol para decodificarlo, porque si no, bueno, ahí sí pierdo la información. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, yo quiero ver el código, vamos a buscar el más largo de todo, el de la R, ¿sí? Fíjense que la R está en este nodo terminal que está acá abajo. Entonces, ¿cómo llego a la R? Vengo para acá, 1, ¿sí? Y el siguiente paso para llegar a la R, vengo para acá, hay otro 1. Entonces voy concatenando 1, 1, 1, y así llegué a la R, ¿sí? Como la R es de los que menos se repite, tiene el código más largo. En este caso, el código más largo es 3, ¿de acuerdo? O sea, 3 bits me refiero. Entonces así pasamos, por ejemplo, de que la E iba a ocupar 24 bits, ¿sí? Porque además aparecía 3 veces, a que va a ocupar 6 bits, nada más, ¿de acuerdo? Y la palabrita bookkeeper, que sería algo así como bibliotecario, ¿sí? Lo podemos escribir de esta manera que está acá abajo. Entonces en vez de usar para la B estos 8 bits, utilizo 010, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese fue el código que se generó a partir del árbol de codificación de Hoffman. Y lo concateno con la O, que es 110, y otro que es 110, y así voy, ¿sí? ¿Qué pasa? No nos vamos a confundir nunca porque no hay ningún otro, o sea, si yo veo 00, ya yo sé que el 00 es la K. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro código que empieza por 00, ¿sí? Si yo veo un 01, ya yo sé que es la B, ¿sí? Perdón, si veo un 01, tengo que ver necesariamente el otro porque no tengo ningún código de esto. Más bien tengo que vérselo al revés. Si yo veo el 10, ya yo sé que es la E, ¿sí? Porque no hay ningún otro código que empiece por 10. Ahora, si yo veo 01, perdón, ahora sí, ¿sí? Yo no sé cuál es todavía. ¿Por qué? Porque tengo dos códigos que empiezan por 01. Tengo el de la B y el de la P. Entonces necesariamente tengo que ver el siguiente bit, ¿sí? Entonces cuando yo veo 010, ya yo sé que la B, perdón, que 010 es la B, ¿sí? Y ahí sí no hay chance de equivocarme. Mientras más crezca el árbol, obviamente, entonces
por ejemplo, si yo tuviera estos nodos más bajo nivel, yo no podría a lo mejor utilizar el 010 porque va a haber otros códigos que van a empezar por 010, ¿sí? Bien, igual yo se los dejo por si quieren hacer, digamos, una corrida en frío con esto. Ojo que no tienen que implementar eso a mano ni nada por el estilo, solo para que sepan, digamos, un poquito cómo funciona, ¿sí? Porque lo que sí es que esto es lo que utiliza el GZIP que van a utilizar en el proyecto. Bien, esto simplemente como para que tengan una idea, estos son archivos comunes, ¿sí? Que se utilizan cuando están haciendo alguna aplicación en el front. Perdón, déjame tomar un momento de agua. Ok. Y esto simplemente como para que se hagan una idea, ¿sí? Digamos, el radio de compresión que logran cuando se comprimen archivos que son, digamos, de uso real, utilizando GZIP para la transferencia, ¿sí? Por ejemplo, este de Angular, igual una versión ya vieja de Angular, pero no importa, no es relevante, ¿sí? Es casi un cuarto, menos de un cuarto, ¿sí? No sé, el más extremo, este está acá. 130 pasó a 17, o sea, el 13% ocupa respecto de lo que iba a ocupar originalmente, la compresión fue de 87%. Entonces hay mucho beneficio, ¿sí? Porque además es un algoritmo que está pensado para ejecutarse rápido, para correr rápido, si no es que vas a pasar 1000 años haciendo el procesamiento, pues entonces lo que no perdiste en tiempo de transferencia lo estás perdiendo en tiempo de procesamiento. No, son algoritmos rápidos, que se ejecutan muy rápido, porque si no, no tendría sentido, ¿sí? Más allá de que además puedes seguramente hacer caché de muchas cosas y tenerlas ya comprimidas y mandarlas comprimidas, ¿no? Bien. Ok. Aquí cambiamos entonces ya un poco el tema. Vimos que teníamos, ¿se acuerdan que dentro de los buffers, estos, los decoradores, ¿no? Teníamos, uno de los que teníamos era el de GZIP, perdón. Y otro de los que tenemos ahora, o que los que tenemos, perdón, es el de buffer, ¿sí? ¿Por qué nos interesa el de buffer? Porque el de buffer es una región que vamos a utilizar, una región de memoria, ¿sí? Que vamos a utilizar para almacenar datos de forma temporal, ¿sí? Cuando los estamos moviendo de allá para acá, los estamos moviendo de un lado para otro. Cuando digo moviendo de un lado para otro, los estamos leyendo desde el disco duro, o los estamos leyendo desde la tarjeta de red, o los vamos a escribir al disco duro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso normalmente lo vamos a utilizar cuando hay una diferencia de velocidad, ¿sí? Entre el tipo que está escribiendo, o sea, entre, digamos, el que genera la información y el que va a recibir la información. Por ejemplo, tu aplicación a lo mejor puede procesar un montón de información, pero el disco duro no la puede escribir a la misma velocidad, ¿sí? Entonces, para eso creas el buffer, guardas la información en el buffer y, digamos, el sistema operativo se va a encargar de leer de ese buffer y escribir al disco. Y además, en el caso específico del disco duro, porque volvemos al tema de las operaciones costosas. Escribir en el disco duro es muy costoso, ¿sí? Y tendríamos mucho overhead si yo por cada carácter que voy a escribir, voy y le digo al sistema operativo, escribe este carácter. Y después voy otra vez y le digo al sistema operativo, escribe este carácter. En vez de eso, yo agarro, creo un bloque de información y le digo al sistema operativo, escríbeme este bloque de información. Así las llamadas que hacemos al sistema y al dispositivo son menos, ¿sí? Le decimos una sola llamada, haz todo esto y reducimos un poco esa sobrecarga, ¿de acuerdo? Entonces, el buffer cuando lo usamos, cuando vamos a leer, o sea, contamos, tenemos dos entidades que están intercambiando información y las intercambian a velocidades diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, las operaciones costosas que les acabo de mencionar las vamos a reducir. Voy en teoría a optimizar el uso de recursos también, porque no voy a tener el disco duro ahí clavado, a lo mejor escribiendo carácter por carácter, que se va a tardar mucho más que si le digo escríbeme toda esta palabra. ¿De acuerdo? Por decir una palabra, ¿no? Vamos a tener, que esto viene asociado a la reducción y optimización de recursos, que es menos llamadas al sistema, y vamos a tener una mejora de la latencia, ¿sí? ¿Por qué vamos a tener una mejora de latencia? Porque la percepción va a ser que no estoy todo el tiempo esperando información. ¿Vieron cuando están viendo una película bueno, mejor dicho, un video en YouTube, por ejemplo, porque la barrita ven que se pone como gris más oscuro? Ese es, digamos, la información que se fue adelantando, que está a la que le hizo buffer, ¿sí? La descargó y la almacenó en un buffer. Si no, todo el tiempo estaría cargando. Entonces, te afecta a ti, digamos, la experiencia de usuario, pues tienes que esperar que se cargue, muestra una foto, tienes que esperar que se cargue la siguiente foto, la muestra y así vas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso se usa el buffer. Bajo información por adelantado, la almaceno, ¿sí? Porque en este caso el que está recibiendo la información soy yo. Yo la voy a ver a una velocidad. Estoy viendo una película, por ejemplo. La película dura 2 horas. A lo mejor yo me la puedo descargar
en 5 minutos. Pero la película dura 2 horas y la tengo que ver en 2 horas. ¿Me explico? La transferencia dice en 5 minutos. Listo, está bien, pues no la voy a ver en esos 5 minutos. Yo estoy recibiendo la información mucho más lento, ¿sí? De lo que o sea, yo estoy viendo la información, mejor dicho, mucho más lento de lo que la descargué de internet, ¿sí? Para darles, digamos, un ejemplo, a lo mejor un poquito más práctico, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen, no sé, en su cocina, en su sala, en el living, donde quieran, tienen un tazón con caramelo, ¿sí? Ustedes tienen dos opciones, ¿sí? Ponen un caramelo y cada vez que quieres un caramelo nuevo, vas al supermercado, compras un caramelo, vienes, te lo comes, quieres otro caramelo, vas al supermercado, vienes, te lo comes y así vas, ¿no? Digamos, no tiene absolutamente ningún sentido que hagas eso. En vez de eso, ¿qué es lo que haces normalmente? Vas al supermercado, compras una bolsa de caramelo, vacías la bolsa en el bowl, ¿sí? Y cada vez que quieres un caramelo, vas al bowl, ¿sí? Cuando se acaban los caramelos que están en el bowl, ahí vas al supermercado y compras otra bolsa, ¿sí? Pero no estás yendo al supermercado cada vez que quieres un condenado caramelo, ¿sí? Simplemente, nada, dame una bolsa, la vacío acá cada vez que quiero caramelo, me ahorro nafta, me ahorro, que digamos, haciendo la analogía con las llamadas costosas del sistema, ¿no? Me ahorro tiempo de viaje, me ahorro nafta, me ahorro salir, un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando trabajamos con buffer igual podemos tener un montón de problemas, ¿sí? Normalmente, hay mucho de esto que a estas alturas de la vida probablemente el mismo framework se encargue de evitar que los tengas, ¿sí? Eso a lo mejor en C hubiese sido más complejo porque estás todo el tiempo diciendo, tú apuntando a memoria haciendo locaciones de memoria y qué sé yo. Pero ahorita en .NET, sí, con C Sharp, por ejemplo, a lo mejor no ocurrirá tanto, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, puedes tener un buffer overflow, ¿sí? Ponte tú que tu buffer es de 8 bits y tú quieres escribir más datos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si no tuvieras, digamos, control, ¿no? Sobre esto, podrías agarrar y ocasionar un desborde y escribir en posiciones de memoria que están reservadas a otra cosa, ¿sí? Te puedes corromper datos que están en memoria, puedes hacer que tu programa crashee o que crashee otro programa. Esto obviamente podría traer vulnerabilidades de seguridad porque podría implicar que estás escribiendo en memoria de otro programa, ¿sí? En la práctica, en .NET te cuida todas estas cosas, ¿de acuerdo? Así que no deberían tener este problema. Lo mismo puede pasar, puedes tener lo que se llama un buffer underflow, ¿sí? Que en este caso es cuando intento leer datos antes del inicio. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es la posición de memoria donde inicia mi buffer. Bueno, yo en vez de intentar leer la posición 0, estoy intentando leer la posición -1, ¿sí? Eh, bien, en este caso, bueno, obviamente voy a estar intentando acceder a datos que no están inicializados. Tu programa va a hacer cualquier cosa, ¿sí? Porque estás leyendo, en vez de leer una P, estás leyendo, no sé, un signo de interrogación, cualquier cosa. Lo mismo, puedes tener vulnerabilidad de seguridad, pues estás haciendo espacios de memoria que no están reservados para ti. Por eso te digo, en cuanto intentes hacer esto en .NET te va a saltar y no vas a poder. Bien, bueno, aparte de eso, bueno, puedes tener temas de buffer overread, sí, que es cuando intentas leer más allá del límite de tu buffer. Por ejemplo, este es tu buffer y no intentaste escribir, pero intentaste leer más allá de la posición 7, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí se los dejo, digamos, como para que vean algunos, pero digamos, en estas épocas y con los frameworks que solemos usar para programar, cada vez más difícil que este tipo de cosas ocurran, ¿sí? Esto ocurre mucho, ¿sí? Si usas lenguajes tipo C o C++, pero no en C Sharp, ¿sí? Bien, ok. Bueno, esto del hash, en verdad, creo que ya se los he dicho un montón de veces, así que no voy a entrar mucho en este detalle. Solo les voy a decir que el hash les sirve, que esto también se los mencioné, solo igual se lo voy a repasar, es que el hash, ¿sí? Te sirve para validar que no haya habido alteraciones en un archivo. Por ejemplo, tú lo puedes transmitir por internet y si quieres estar seguro que no se alteró ese archivo porque no se corrompió, porque no lo alteraron en el camino, etcétera, tú le puedes calcular el hash y compararlo con el hash que normalmente que publica el archivo tiene, ¿sí? Como para estar seguro de que no hubo ninguna alteración, ya sea malintencionado o no, del archivo que descargaste, ¿sí? El hash tiene algunas propiedades que creo que esto sí no se los mencioné con tanto detalle, ¿sí? La primera es que es irreversible, ¿sí? O sea, no puedo echar el hash para atrás y obtener digamos, el dato original. Eso sería en tal caso una encriptación, ¿sí? Es determinístico. ¿Qué quiere decir que es determinístico? ¿O qué quiero decir con que es determinístico? Que no importa el tamaño de los datos originales, ¿sí? La salida que se va a generar siempre va a tener el mismo tamaño y va a depender es del algoritmo que hayamos escogido. ¿De acuerdo?
El algoritmo de hash, esto más que una propiedad, es como una condición, ¿sí? Tiene que ser resistente a colisiones, ¿sí? O sea, yo no debería obtener, no, mejor dicho, no voy a obtener dos salidas, se lo planteo de otra manera, mejor dicho. Voy a tener siempre la misma salida con la misma entrada, ¿sí? Y cuando digo que tiene que ser resistente a colisiones, me refiero a que debe ser o imposible o casi imposible que dos entradas diferentes te generen la misma salida. ¿De acuerdo? En la práctica obviamente no es posible, o sea, porque yo tengo un número finito de salidas posibles. Si es una cadena de 256 caracteres que solo utiliza caracteres alfanuméricos, bueno, tengo un número finito de salidas, ¿sí? En verdad, si hacemos la matemática, van a ver que ese número finito de salidas es un montonazo, así que pues, digamos, hacer la tendencia cuando es infinito. Pero bueno, un buen algoritmo tiene que evitar o tratar de evitar que esas colisiones ocurran. O sea, que yo tenga dos entradas diferentes, me generen la misma salida. ¿De acuerdo? De hecho, hay vulnerabilidades en unos algoritmos de hash que había, o que digamos que descubrieron que había manera de forzar el hash a que te diera un determinado valor. ¿Sí? Entonces, claro, esos algoritmos no servían para nada en este punto. Otra propiedad de los hash es que tienen algo que se llama efecto avalancha, que esto creo que se los demostré incluso, que es que cualquier cambio en la entrada va a dar una salida totalmente diferente. ¿Sí? Vamos a suponer que le quiero calcular el hash a mi correo, victor.dangel@web.edu.ar. Y vamos a suponer que se me olvidó colocar ese punto en victor.dangela. ¿Sí? Bueno, ese carácter que yo cambié va a hacer que toda la salida sea una cosa totalmente diferente. ¿De acuerdo? Eso es lo que sería efecto avalancha. Un cambio muy pequeño en la entrada genera un cambio muy grande a la salida. Y la idea de los hash, ¿sí? Es que su velocidad de cálculo, ¿sí? O el cómputo que necesita sea muy ligero, o sea, que sea rápido. No puede ser un algoritmo que sea muy lento. O sí, dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, si son algoritmos que estás utilizando para cálculo de contraseñas que están almacenadas, te conviene que sea lento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por el tema justo de que se tarde más en, en procesar el hash para obtener la respuesta de si es correcto o no el intento de login. De hecho, ¿se acuerdan que habíamos visto que cuando hacíamos el almacenamiento del password y le aplicábamos un algoritmo de hash, en verdad había algo que eran las iteraciones, ¿sí? Que nosotros podíamos aplicar ese mismo algoritmo de hash un montón de veces para hacer que el tiempo de cálculo sea más costoso. Y más allá de eso, que si no saben cuántas iteraciones tienen que hacer, no tienen ni idea y hacen más difícil todavía los ataques de fuerza bruta. ¿De acuerdo? Bien, ¿se entiende hasta ahora, muchachos? Bueno, confío. Bien. Eh, ok, entonces, cosas que debemos tomar en cuenta cuando trabajemos con todo este tema de flujos, ¿sí? Tenemos que cerrar siempre los flujos después de utilizarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos flujos de datos utilizan recursos del sistema, lo que les decía, ¿no? Los manejadores de archivos, sockets de red, ¿sí? Memoria, lo que sea. Y si no cerramos, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Vamos a tener fugas de recursos, ¿sí? Que, o sea, que nosotros vamos a estar todo el tiempo, a lo mejor depende de lo que haga nuestra aplicación, pero podemos estar todo el tiempo reservando recursos que nos los vamos consumiendo, los vamos reservando y nunca los soltamos, ¿sí? Si estamos trabajando, por ejemplo, con stream de archivos, podemos dejar los archivos tomados, pidiendo que algún otro proceso lo modifique, ¿sí? Eh, Qué sé yo, podemos perder datos, ¿sí? No sé, dependiendo, por ejemplo, si no liberamos algún recurso, no procesamos algo que estaba dentro del buffer, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para liberarlo? Tenemos que utilizar siempre o asegurarnos, ¿sí? De que se llame al método dispose, ya sea que lo llamemos nosotros explícitamente o utilizamos los bloquecitos using, ¿sí? Para que cuando llegue al final del bloque automáticamente llame a este método, ¿sí? Y además si utilizamos el bloquecito using, la ventaja es que podemos poner un finally, perdón, estoy mezclando cosas. La ventaja de esto es que te va a liberar los recursos aunque se produzca alguna excepción, ¿de acuerdo? Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que utilizar buffers que sean del tamaño adecuado, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que los buffers son un área de memoria, ¿sí? Donde almacenamos de forma temporal algunos datos que se van a procesar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un buffer muy pequeño, ¿sí?
¿sí? Entonces puede ser que no le esté sacando todo el provecho, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si es un buffer para escribir en el disco, a lo mejor estoy yendo a escribir en el disco muy seguido, ¿sí? Más veces de la que debería. O si un buffer es muy grande, entonces puede estar desperdiciando memoria, ¿sí? Y podría a lo mejor llegar a causar algún problema si, digamos, tengo pocos recursos, ¿de acuerdo? Otra cosa a tomar en cuenta es que podemos utilizar siempre operaciones asíncronas para aplicaciones que nos interesa que sean responsivas, ¿sí? Como las operaciones de entrada-salida pueden ser lentas, ¿sí? Ahorita a esta altura de la vida casi todo es leer o escribir en un disco o leer o escribir de alguna tarjeta de red de internet, ¿sí? No nos conviene agarrar y tener operaciones síncronas que nos bloqueen el hilo. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto, no? Esto va a hacer, además, pareciera que la aplicación no nos va a responder, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Utilizar operaciones asíncronas. ¿Para qué? Para que la aplicación siga respondiendo mientras en segundo plano está haciendo alguna tarea de entrada o de salida, ¿sí? Cuando trabajen con los flujos van a ver que hay métodos asíncronos, ¿sí? Por ejemplo, para leer hay un read async y para escribir hay un write async, ¿sí? Entonces esto te simplifica también la vida porque puedes implementar programación asíncrona con los strings mucho más simple de lo que lo hubieses hecho si utilizabas, digamos, todo a más bajo nivel, ¿de acuerdo? Y lo otro, bueno, es implementar un manejo de errores, sí que esto debería ser para esto, para cualquier otra aplicación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estas operaciones con flujo de datos son extremadamente propensas, ¿sí? Porque puede ser que el archivo no exista, que esté dañado, que no tenga permiso de acceso, que te falle la conexión a internet, que se te agote el tiempo de espera, que el formato de datos que estás leyendo no sabe qué esperas, ¿sí? Mil cosas te pueden pasar con esto. Entonces es muy importante que sepan manejar esos errores, ¿sí? Que tomen en cuenta todos los errores que pueden tener y cómo los van a trabajar, ¿de acuerdo? O sea, dar información útil para saber cuál fue el problema que ocurrió, ¿sí? Evitar que se te cierre la aplicación de forma inesperada, tratar de que no se corrompan los datos en caso de que haya algún problema, ¿sí? Entonces, bueno, nada, esto básicamente, ¿no? Y para prevenir estos errores, incluso puedes pensar en validar las entradas, ¿sí? Digamos, tomar previsiones para asegurarte de que lo que estás recibiendo no te vaya a generar algún problema. Perdón, muchachos, tengo la garganta ya que no. Bien. Ok. Cuando trabajamos, ¿sí? Con flujo de datos hay algunos patrones de diseños que pueden aplicar, ¿sí? Ahí hay tres, en verdad pueden haber muchos más, ¿sí? Estos, digamos, son tres populares, por decirlo de algún modo. El primero es el de Pipes and Filters, que este ya se los medio adelanté, ¿sí? Que esto lo podemos utilizar si vamos a usar si vamos a hacer, ¿sí? Alguna aplicación, algún sistema que procesa flujos de datos, ¿sí? Donde vamos a tener, por ejemplo, no sé, varias etapas. Entonces podemos decir que cada etapa, ¿sí? La va a ejecutar o la va a hacer un filtro y podemos concatenar esos filtros, ¿sí? En un pipe, ¿de acuerdo? Entonces el filtro que sería el componente que va a transformar, ¿sí? O que va a procesar los datos y después tenemos un pipe que son conexiones entre filtros, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de utilizar esto? Bueno, primero que es modular, sí, puedo reutilizar componentes, porque si lo que estoy haciendo es armando como un rompecabezas, colocando filtros uno detrás de otro, sí, cada filtro tiene una tarea específica, bueno, ese componente filtro yo a lo mejor lo puedo sacar y utilizar en otro lado, y normalmente es muy, digamos, fácil de entender, muy, no sabría cómo decir en otra palabra, pero, digamos, es muy fácil hacer la analogía con la vida real, sí, porque es como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ¿de acuerdo? Este con el de Pipes and Filter. De hecho, no sé si ustedes han visto alguna vez, sobre todo en Linux, escriben, no sé, un comando ls y ponen el pipe y después escriben otra cosa. Bueno, eso es más o menos, digamos, la lógica que sigue esto, ¿de acuerdo? La salida del filtro 1, sí que sería en este caso el comando 1, se lo paso a la entrada del comando 2. Y la salida del comando 2 se la paso a la entrada del comando 3, ¿sí? ¿Qué es lo malo de esto? Bueno, todo es bueno, están extremadamente acoplados, ¿de acuerdo? Después tenemos otro que es el patrón de productor-consumidor, que igual todo esto ya lo vimos, muchachos, ¿no? O sea, digamos, enfocado a otro aspecto, más cuando trabajamos con hilos y cosas por el estilo, pero es la misma lógica, ¿de acuerdo? Veremos entonces seguro que es el productor-consumidor, que lo que hacemos en este caso
es que estamos desacoplando al que produce datos del que consume los datos, ¿sí? Entonces cada uno va a su ritmo y no pasa nada. Tengo un productor, ¿sí? Que me genera datos y los va a colocar en un buffer compartido y tengo un consumidor que toma los datos del buffer compartido y los procesa, ¿sí? El buffer, lo mismo, ¿no? El almacenamiento intermedio que guarda información. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, estoy desacoplando la producción y consumo de datos, ¿sí? Si hay una diferencia de velocidad entre el que produce y consume, bueno, la puedo ir manejando, ¿sí? Y me sirve a este patrón cuando tengo procesamiento concurrente, ¿de acuerdo? Porque puedo agarrar y puedo tener a lo mejor varios consumidores, ¿sí? Por ejemplo, que van procesando la información que el productor produce, valga la redundancia. Y por último tenemos el Publish Subscribe, ¿sí? Que es como el publicador suscriptor, que en este caso lo que vamos a tener son remitentes de mensajes, sí, que son los publicadores, que no es que van dirigidos a un receptor específico, como podría ser el caso del productor consumidor, ¿sí? O más aún del Pipes and Filters, sino que los mensajes los voy a publicar en un canal, ¿sí? Y no me interesa si hay alguien del otro lado, si van a ver que este tiene cierto parecido con el productor consumidor, no me interesa si hay alguien del otro lado, yo simplemente produzco y coloco en el canal. Y después tengo al suscriptor que lo que hace es suscribirse al canal que sea de su interés, ¿de acuerdo? Y toma información de ahí. Entonces, en este caso, estoy desacoplando por completo al que publica y al que suscribe, o sea, el productor del consumidor. Es escalable, sí, es flexible, sobre todo en temas de sistemas distribuidos, porque cada quien va a leer lo que le interese leer nada más, ¿sí? Y te sirve mucho también, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de sistemas que están basados en eventos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el productor consumidor y el publish subscribe? O sea, entre el 2 y el 3, que digamos son los que podrían parecerse más, ¿no? Primero, el productor consumidor es mucho más simple, o sea, en cuanto hablando de la estructura, el acoplamiento, sí, es más simple la estructura, sí, están más acoplados, porque normalmente comparten una cola o un buffer, sí, y tenemos los consumidores que van a consumir todos los mensajes que están en la cola, sí. El segundo patrón, el de Publish Subscribe, la estructura es un poquito más desacoplada, ¿sí? Porque los suscriptores y los publicadores no tienen que conocerse, ¿de acuerdo? A diferencia del anterior, que el productor y el consumidor se conocen. Los suscriptores solo van a recibir, además, los mensajes que les interesa, los que se suscribieron, ¿de acuerdo? En el productor consumidor, no, el productor consumidor, los tipos consumen todo lo que le den, ¿sí? La distribución de mensajes también es diferente, ¿de acuerdo? En el productor consumidor, normalmente cada mensaje lo va a consumir un solo consumidor, ¿sí? Y me podría servir, por ejemplo, si yo quiero distribuir tareas entre varios trabajadores, ¿de acuerdo? En cambio, en el de Publish Subscribe, ¿sí? Cada mensaje lo pueden recibir varios suscriptores, ¿sí? Y es más útil cuando estamos hablando de difundir información a varias partes interesadas, ¿de acuerdo? En cuanto a la escalabilidad, el productor consumidor nos sirve, por ejemplo, si queremos balancear carga, ¿sí? Porque si añadimos más consumidores, estamos aumentando capacidad de procesamiento. Y el Publish Subscribe, ¿sí? Eh, bueno, eso se los comenté, me sirve para sistemas de eventos distribuidos, pero tener más suscriptores no necesariamente me da una ventaja. Me explico, porque puede ser varios suscriptores que tienen la misma información. ¿Cuándo voy a usar uno? ¿Cuándo voy a usar otro? El productor consumidor, cuando quiero hacer tareas en segundo plano, colas de mensajes, balanceo de carga. ¿De acuerdo? Cuando uso el Publish Subscribe, cuando quiero sistemas de notificaciones, tengo arquitecturas basadas en eventos, o sea, quiero notificar el evento, o cuando quiero actualizar en tiempo real, ¿sí? A múltiples clientes al mismo tiempo. Bueno, perdón, en tiempo real. Bien. Ok. Bueno, esto no voy a entrar tampoco mucho en detalle, se los dejo. Esto es básicamente una lista de errores, sí, que pueden tener en cuenta y cómo manejarlos cuando van a trabajar con conexiones sobre redes, ¿de acuerdo? Pueden tener errores por conexión rechazada, pueden tener por tiempo de espera agotado, porque se te desconectó de forma inesperada, porque perdiste paquete, porque te limitaron la cantidad de conexiones, porque no pudiste leer o escribir todo lo que querías leer o escribir, porque no estás autenticado, porque no tienes permiso, porque hay congestión de red, porque no se pudo resolver el nombre del dominio, porque tienes un firewall atravesado que te friega la paciencia, porque se te cerró el socket o lo cerraste, lo que sea, porque no tienes recursos, etcétera, ¿sí? Eh, entonces hay como 4 o 5 cositas que podemos hacer reintentos, ¿sí? Podemos manejar tiempos de espera,
podemos tomar consideraciones para cuando haya paquetes perdidos, podemos tener métodos de recuperación de errores, ¿sí? No sé, alguna retransmisión, algún método para corregir información que llegue mal, cosas por el estilo. Entonces eso se los dejo ahí. Básicamente igual es lo que les dije, sí, pero solo que tiene un poquito más como de descripción de todo esto, ¿sí? Bien. De contenido, muchachos, es esto, ¿sí? Lo que teníamos para hoy. Yo tengo unos ejemplitos. Un segundo. Ok. Para verlo. Y les voy a dejar, que esto se los dejo para que ustedes lo vean, un PDF. No, uno o dos, ya les digo. Un PDF. No, dos, perdón. Uno de cómo funciona HTTP, ¿sí? Para que se hagan una idea de cómo es digamos, el procesamiento que tienen que hacer para el proyecto. Y otro de cómo funciona el algoritmo de hash. El algoritmo de hash es netamente cultura general, ¿sí? No se enfrasquen con el algoritmo de hash porque es mucha matemática, ¿sí? Aplico esta formulita y lo combino con esto y desplazo los bits tanto a la derecha y aplico esta multiplicación, solo para que lo vean, para que vean cómo anda, ¿sí? Como más o menos por encima, y va haciendo el paso a paso para generar un hash. No se maten, sí, no pierdan demasiado tiempo en eso, curioseenlo si les da curiosidad, que está bueno como para que se hagan una idea, pero no se maten con ese. Sí, el de HTTP sí les puede ser más útil para el proyecto. Ok, déjenme abrir un momento los ejemplitos. Vamos a ver estos ejemplos. No sé si tengo las fuentes que necesito. Deme un segundito. Ok. Aquí estoy intentando leer bueno, lo creo, no pasa nada. Ok, les comparto un momento. Están viendo el Visual Studio ahí, ¿no? Bien, para que vean, digamos, lo simple que es esto. Déjenme crear este archivito porque no lo tengo. Bueno, seguramente no lo tengo creado. Ya, un segundito. ctemp, este es el de Reader, ¿no? Sí. ctemp salida.txt. Bueno, llamé salida.txt pues seguro. Sí, espérense. Problemas de memoria aquí. Porque tengo otro que escribe. Vamos a correr primero el que escribe, que seguramente me genera ese archivo directamente. Tenemos los ejemplos en orden. Bien, perfecto, sí. Ok, fíjense este programita, ¿sí? Son dos tonterías, dos líneas tontas. ¿De acuerdo? Tengo entonces un nombre de archivo, un string, que es el nombre del archivo donde quiero escribir. Esto es el contenido que quiero escribir al otro mundo, ¿sí? Y que agarro, si creo mi buffer de 1024, por decir algo, sí, tendrían que ver, digamos, lo que vayan a hacer, qué buffer les puede convenir. Y entonces, ¿qué creo? Creo un file stream, ¿sí? Entonces creo un nuevo file stream para el nombre de archivo y le estoy diciendo qué quiero hacer, ¿sí? Le quiero decir que quiero crear ese archivo, ¿de acuerdo? Aquí mismo podríamos especificar el tamaño del buffer, pero en vez de eso lo que estoy haciendo es, aquí estoy anidando, ¿sí? Un buffer tipo stream, ¿de acuerdo? O un stream tipo buffer, mejor dicho, donde le estoy pasando el stream de archivo y el tamaño del buffer. Y además, adentro estoy colocando este stream writer, ¿sí? Esto sería entonces, básicamente, este es el que va contra el medio físico, este es el decorador, ¿sí? Y este es se me fue el nombre ahorita, perdón, pero digamos con el que yo interactúo directamente, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es, voy a leer este array y por cada línea le voy a decir al writer, escríbeme esta línea, ¿sí? Más nada. Fíjense que yo aquí pongo using, ¿sí? Using, o sea, quiere decir que cuando llegue acá va a liberar todos los recursos que utilizaron todos estos using. Eso quiere decir que si yo tenía acá, por ejemplo, un archivo tomado, lo va a liberar. Si yo tenía aquí memoria ocupada, la va a liberar. Y bueno, acá también esto que utilice este objeto también me lo va a liberar todo, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a ir para acá. Fíjense lo que dice esto. Esto es un ejemplo de escritura de archivo con buffer, usando un buffer para mejorar el rendimiento. Hola mundo. Ok. No voy a decir corre, pero bueno, es un framework que no tengo instalado, pues me cambiaron los PC. Creo que sí lo tengo. Ahí va. Ahí está. Bien, se ha escrito el archivo con éxito.
¿de acuerdo? Entonces ahora ya tengo 2 millones de archivos en esa carpetica temp y les muestro. Aquí está, a ver. Aquí está. Vale, hay que confiar en mí, que esto lo acabo de escribir, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora, este fue el que escribió. Fíjense que, digamos, no tiene nada del otro mundo. Y ahora yo me vengo para acá y vamos a buscar el que lee, ¿sí? Que básicamente es lo mismo. Estoy diciendo qué archivo va a leer. Si va a leer este que está acá. Y le digo, bueno, lee. Le doy también igual un buffer, ¿sí? Bueno, en este caso es un array de bytes. Y le voy a decir, bueno, agarra y léeme de este reader. Vas a leerme toda la información de este buffer. Y mientras haya información en el buffer, síguela leyendo, ¿de acuerdo? Voy a ejecuto y lo que va a hacer, perdón, es imprimirlo por pantalla, ¿de acuerdo? Y fíjense, aquí me va contando cuántos buffers leí. O sea que si el buffer ahorita es de 1024, seguramente es uno solo. Vamos a ver. Ahorita hacemos una prueba y ponemos un buffer más chiquito. Buffer 0, línea 1, línea 2, línea 3. Perfecto. Ahora vamos a hacer el experimento en vivo, con el riesgo de quedar mal. Vamos a poner un buffer de 20 bytes. ¿Sí? Entonces este va a leer de 20 en 20. Vamos a ponerlo a leer. Ahorita debería tener un montón más de buffer. Vamos a ver si... Ahí está. Ven, buffer 1, ejemplo de escritura, de archivo con buffer. Línea 2, usando un buffer para mejorar el rendimiento. ¿Sí? O sea, estoy yendo a leer de 20 bytes en 20 bytes. Eso quiere decir que estoy haciendo más llamadas del sistema, ¿sí? Solo me traigo 20 bytes. En vez de decirle de una vez, tráeme todo lo que puedas. En este caso, bueno, o sea, 1024 por decir 1024. ¿De acuerdo? Podría haber dicho 2048, lo que fuera. Pueden hacer pruebas para ver cuál es lo que más le conviene. Bien. Y tenía otro ejemplito más, en un segundo. Sí, aquí está. Bueno, este lo voy a tener que correr. Que vamos a correr el servidor. Y corro ahorita el cliente. Que este creo que yo les había mostrado un ejemplo, pero utilizando socket directamente, ¿no? Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Ok, igual creo mi TCP client. Ingresa tu nombre. ¿Este es quién es? El servidor. Ok, ingresa tu nombre. TCP client, socket. Bueno, estos son errores, ¿sí? Por ejemplo, si la conexión se rechazó, si la conexión se abortó, si se reseteó, si hubo timeout, etcétera. ¿De acuerdo? Esto era un poco lo que les hablaba. Y después tengo aquí, fíjense que el client, lo que estoy haciendo en verdad es un get stream, ¿sí? Y que estoy obteniendo un network stream, ¿sí? Entonces, cuando se conecte, o sea, pero estoy leyendo esto y parecía que este fuera el cliente. Vamos a ver, ya vamos a cerrar todo porque estoy dudando ya. Este es el servidor. Ahora sí, está bien. Tengo mi TCP listener, está bien. Estoy escuchando conexiones, sí, esto es igual que siempre. Tengo mi listener, acepto los clientes, los pongo en un nuevo hilo, pero ahora el handle client lo que va a hacer es directamente obtener un stream, ¿sí? Un network stream. Tengo mi buffer, ¿sí? Donde puedo leer de 1024 a 1024, y él va a leer mientras haya información en el buffer, ¿de acuerdo? Va a leer desde este stream, lo va a colocar en el buffer mientras haya información en el buffer, y lo que va a hacer es imprimirlo en pantalla, ¿de acuerdo? Después acá tenemos este tema del object, perdón, que lo que hacía es mandarle a todos los otros clientes que estén conectados la información que recibí, menos el mismo, ¿no? O sea, mientras sea otro cliente. En este caso ahora no me acuerdo porque había un log aquí. Sí, lo estoy mandando. Para que no vayan en desorden los mensajes, para que se encolen todos los que llegan para acá, me parece que era. Ok, y bueno, finally, remuevo el cliente, si desconecto el cliente. Bien, ok, vamos a correr entonces este servidor. Aquí está. Vamos a verlo aquí. Y les voy a correr el cliente directamente desde acá, porque no puedo correr los dos del mismo proyecto. El client. Ajá, sí, lo que no me acuerdo es si el puerto lo dejé bien, pero bueno, no importa.
Víctor. Conexión al servidor, ok, vamos a correr a otra instancia de este. No sé. José, qué sé yo. Ok. Vengo para acá, voy a poner esto lindo. Y vengo para acá. No. Este es el otro, este. Y lo ponemos aquí abajo. Ok, listo. Esperando cliente, esperando cliente. Este se conectó, están los dos conectados, ¿sí? Me vengo para acá como José, escribo hola, enter, ¿sí? Mensaje recibido, José, hola. Y fíjense que se lo pasó a Víctor, ¿sí? Ahora yo como Víctor escribo hola José, ¿sí? Víctor dice hola José y se lo pasa al otro, ¿sí? Pero acá lo estoy haciendo con streams, ¿sí? No lo estoy haciendo con, digamos, subí un poquito de nivel. No estoy tan a bajo nivel viendo el TCP, viendo el texto que llegó, viendo cuál es el fin. ¿Se acuerdan que habíamos puesto un end of EOM, que era un end of message? Y les decía, esto es como si hubiese creado mi propio protocolo, qué sé yo. ¿De acuerdo? No está el servidor, creo que es este. Ahí está. Bueno, muchachos, listo. ¿Alguna duda? Bueno, confío en que no. Bueno, muchachos, esto es lo que tenía preparado para hoy porque esto ya es el final del contenido, ¿sí? Si tienen alguna duda, podemos verlo ahorita. Si no, acuérdense que mañana me pueden escribir. Y bueno, nada, la semana que viene sería, ya les voy a verificar eso. Me parece que la semana que viene ya es el parcial. Programación sobre red. Ahora en cualquier sitio esto. Primero, 20 de octubre, 27 de octubre, el segundo parcial. Después tenemos el recuperatorio y después tenemos las defensas de los proyectos, ¿sí? Y el 24 es feriado, que sería nuestro último día de clase, en verdad. Pero bueno, como es feriado, cualquier cosa que quieran revisar o algo, lo podemos hacer el martes, ¿sí? No hay ningún problema. Igual creo que en ese punto ya vamos a tener todo cerrado. Bueno, muchachos, hoy los libero entonces temprano para que vayan a hacer cualquier otra cosa. Que tengan una buena semana y nada, cualquier cosa me avisan. Chao, profe, buena semana. Buena semana. No, buena semana.